Bien, si nos fijamos en la gráfica del eurodólar, vemos como en los últimos años ha estado cotizando en un rango entre 1,12 y 1,05, ¿no? Que finalmente a principios de este año se ha producido una ruptura y la ha confirmado visitando niveles más bajos, como estamos viendo, que ha llegado hasta una cotización de 1,01 aproximadamente. ¿Por qué está sucediendo esto? Bien, pues porque también si nos vamos a revisar la gráfica del índice del dólar, vemos como en el mismo rango de tiempo ha estado haciendo otra consolidación con su posterior ruptura al alza, es decir, que a medio plazo lo normal es que vamos a un escenario donde el dólar siga apreciándose. Y los catalizadores principales que nos llevan a esta situación, que al final, bajo mi punto de vista, es más debilidad del euro que fortaleza del dólar, que también influye la fortaleza que está teniendo el dólar, pero no para que lleguemos a niveles como los que estamos visitando, ¿no? Pues bien, los principales son básicamente tres motivos. Uno, la divergencia en términos de política monetaria entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. ¿Por qué existe esta divergencia? Bien, pues porque en Estados Unidos vemos una economía creciendo, un mercado laboral sano y una inflación que todavía no consigue llegar a niveles del 2%, que era el objetivo, y que se están viendo posibles repuntes. Entonces se puede permitir un escenario de tipos de interés altos más tiempo. Mientras que en Europa estamos en la situación totalmente opuesta. Es un continente, una economía sin crecimiento apenas, donde la inflación está controlada y que además, con una economía pasándolo mal y con el estancamiento que hay, lo normal es que el Banco Central Europeo quiera bajar tipos para poder incentivar más esa economía y ese consumo dentro de la eurozona. Por tanto, aquí vemos que existe una diferencia entre que lo normal es que en un escenario de corto o medio plazo el dólar siga con unos tipos de interés más altos en Estados Unidos y en Europa se vayan bajando, lo que genera esa divergencia. En segundo lugar, la situación económica que está atravesando Europa y concretamente Alemania y Francia, que son países clave dentro de la eurozona, ¿no? Con una situación económica bastante mala, una situación político-social bastante complicada y que para nada eso atrae a ningún tipo de inversor, ¿no? Al revés, lo que hace es transmitir una inseguridad y una inestabilidad política que al final no desincentiva la inversión, ¿no? Y los inversores dudan de que el euro pueda ser respaldado en términos reales, ¿no? por las grandes economías. Y por último, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con lo que supone su anuncio de políticas que pretende implementar, ¿no? Entre ellas aranceles a Europa. ¿Por qué? Pues porque nos va a dificultar mucho la exportación de nuestros productos, nos lo va a encarecer y al final terminamos no siendo competitivos en el mercado. Y esto, pues bueno, pues te puede llevar a una situación económica más desastrosa aún. El resumen de esto, pues que el panorama a corto o medio plazo en Europa es malo, en Estados Unidos bueno, con respecto a las divisas del dólar bueno, y las soluciones o posibles soluciones que yo planteo, pues básicamente Europa necesita un cambio de mentalidad, un cambio de políticas, de regulaciones, porque nos hemos dedicado la última década a legislar, básicamente, y a imponer regulaciones, burocracia que ha hecho o que ha lastrado los sectores económicos que impulsaban Europa, ¿no? Como puede ser del automóvil, yéndonos a fabricar vehículos eléctricos donde tampoco estamos siendo competitivos, en fin. Creo que Europa necesita un cambio de panorama político, social y por ende económico. Pero creo que el económico sería el último. Creo que primeramente necesitamos un cambio político y social, que entendamos un poco la vida y la economía de otra manera y a partir de ahí podremos crecer. Personalmente creo que Europa tiene muchísimo potencial, creo que tenemos absolutamente capacidad de dar todos los servicios que se necesitan y que podríamos ser una potencia mundial indiscutible, pero no sé, se ve que cuando uno tiene demasiadas cosas a favor
no le gusta ponerse la zancadilla él mismo, ¿no? Y bueno, creo que es un poco lo que está pasando con Europa. Veremos a ver cómo se resuelve. Estamos viendo que en países importantes europeos está habiendo cambios de paradigma político, crispación social. Vamos a ver dónde termina esto. Yo personalmente tengo esperanza de que las cosas vayan cambiando en Europa, de que demos un salto evolutivo y empecemos a estar un poco por encima de la ideología y independientemente de lo que cada uno piense o en aspectos generales de la vida, pero que podamos contribuir con las políticas que se hagan y con lo que pensemos la población a vivir en un mundo mejor y no que vayamos cada vez a peor, que al final es lo que estamos provocando. Así que nada, espero haber explicado la situación lo más clara y concisa posible. Cualquier duda ya sabéis que me podéis contactar como siempre y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.